Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a abordar un nuevo temita, vamos a entrar a una nueva unidad y vamos a hablar acerca de la equidad e igualdad de género en el ámbito familiar, ¿sale? De ese temita vamos a estar hablando. Equidad e igualdad de género en el ámbito familiar. Términos que ustedes ya manejan, sobre todo porque tanto los licenciados en pedagogía como los licenciados en trabajo social lo estuvieron viendo a lo largo de la realización de su carrera. Sin embargo, lo vamos a ver como una retroalimentación, otorgándole otros puntos fundamentales que también deben de tratar. Con los licenciados en pedagogía vieron estos temas cuando estábamos hablando acerca de políticas educativas que estén basadas en perspectiva de género, los de trabajo social para eliminar paradigmas de machismo, para fomentar actividades que provean igualdad de equidad a los sexos o a los géneros, ¿verdad? Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser equidad e igualdad de género desde el ámbito familiar. Para empezar a ver este tema, pues me gustaría precisar qué es equidad y qué es igualdad. Yo estoy segura que ustedes ya saben que equidad e igualdad no son lo mismo, ¿verdad? Equidad e igualdad son términos que se utilizan para hacer referencia a cuestiones o conceptos diferentes. La equidad es un término que se utiliza para hacer referencia a proveer algo, cualquier cosa que sea proveer algo, de acuerdo a las características y necesidades propias del grupo o de una persona en específico, mientras que la igualdad es el término que se utiliza para hacer referencia a que se deben de tener las mismas consideraciones, mismas condiciones sin importar las características, es decir, lo mismo para todos. Cuando hablamos de igualdad, estamos platicando que las personas tienen las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque valen lo mismo. De hecho, la ley maneja la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma fundamental de los mexicanos, maneja que en México el varón y la mujer son iguales, ¿sale? Tanto varón como mujer somos iguales, entonces pues maneja esta parte de la igualdad, ¿no? La equidad, entonces, por el contrario, es otorgar a cada quien según su necesidad y características propias. Yo en clases, si estuvieron en clases conmigo, yo les pongo un ejemplo muy recurrente, ¿no? El ejemplo que les pongo para diferenciar equidad e igualdad es que tenemos a una familia de 5 integrantes y tenemos a otra familia de 10 integrantes. Ambas familias tienen mucha hambre, padecen de hambre y yo decido ayudarlas. A la familia de 5 integrantes le otorgo 5 tortas y a la familia de 10 integrantes le otorgo 5 tortas. ¿Qué actividad estoy realizando ahí? Estoy realizando una actividad igualitaria, porque a las familias, aunque tienen características diferentes, les otorgué la misma cantidad de tortas. Cuando hay equidad, cuando a la familia de 5 personas les otorgo las 5 tortas que necesitan para saciarse y a la familia de 10 les otorgo las 10 tortas que necesitan para saciar su hambre. Ahí hay equidad porque estoy otorgando a las personas según la necesidad y características propias que tienen, ¿verdad? Esto es muy importante que ustedes lo sepan y reconozcan estos términos porque el género se basa en estos, o la perspectiva de género se basa en estos dos conceptos fundamentales, la equidad y la igualdad, ¿verdad? ¿Cómo se da la equidad y la igualdad desde el ámbito familiar? ¿Qué podemos hacer para que como familia pues estos valores se manejen y enseñemos a nuestros hijos equidad e igualdad y los criemos de esa manera? Como ustedes saben, a lo largo de los años, la familia es el núcleo fundamental del ser humano, donde adquiere los valores y los rasgos principales de la personalidad que va a tener a lo largo de su vida. De una buena familia depende que el individuo tenga una buena relación social, un buen crecimiento y por tanto sea un individuo que otorgue aspectos positivos a la sociedad y no negativos. Sin embargo, a lo largo de los años, la familia ha implementado siempre o
o había implementado siempre este modelo patriarcal o machista, en el que los hombres pues valían más que las mujeres y las mujeres pues valían menos, ¿no? Incluso antes o todavía en los ranchos y en las comunidades indígenas, que tu primogénito o tu primer hijo sea mujer, pues es prácticamente una burla, es prácticamente una cuestión que lleva a la pena, al escrutinio social, ¿no? Hoy en día sabemos que no tiene nada que ver, que de hecho es el hombre el que aporta el gen que da el sexo al bebé, ¿no? Bueno, desde nuestra familia nosotros podemos criar a nuestros hijos con la perspectiva de género. Recordemos que la noción que como adultos tengamos de cada género pues influirá en la crianza de nuestros hijos. Nosotros, por ejemplo, como familia tenemos, o como familias, ¿no? En México tenemos mucho esta idea, ¿no? Los hombres tienen que jugar con carritos y luchadores y Spider-Man y Max Steel porque son hombres. Y las mujeres deben de jugar con muñecas, trastecitos, estufitas de cocina porque son mujeres. Que un hombre, por ejemplo, juegue con los trastecitos de la cocina no puedes, ahí están tus juguetes porque tú eres hombre, ¿no? Y que una mujer, por ejemplo, juegue con los carritos o los luchadores no, hijita, tú eres mujer. Que una niña se sienta así, no, hijita, debes sentarte aquí con las piernas cerradas. Entonces todo eso influye en la crianza, todas esas ideas que les asignamos al rol masculino, esos roles que les asignamos al género masculino y femenino, pues influyen en la crianza, ¿no? Ese tipo de crianza pues no tiene perspectiva ni igualdad ni equidad de género. Lo realmente interesante sería que como papás, como familia, empecemos a establecer un tipo de crianza que no se base en el género, en las características que un género debe de tener y las características que el género tiene socialmente hablando, que se aceptan socialmente, ¿no? Aquí lo importante es basarnos en los gustos, basarnos en las características propias de la personalidad de nuestro hijo y no en los géneros, ¿verdad? La familia tiene un rol muy importante, los papás tenemos un rol muy importante en la crianza con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienden a repetir patrones, es decir, de sus padres, obviamente, a repetir las características o los comportamientos que nosotros hacemos. Por ejemplo, si nuestro hijo nace en una familia en la que el papá le pega a la mamá todo el tiempo, en el que el papá quiere más a sus hermanos hombres que a un hijo mujer, vivimos en una familia en la que el papá pues llega borracho todas las noches y la mamá tiene que pues aguantarlo. Si vivimos en una familia en la que la mamá tiene la obligación de hacer todo, no se comparten labores, pues obviamente el niño o la niña va a repetir esos patrones a lo largo de su vida. Lo importante aquí pues es enseñar a nuestros hijos que en cuestión de la familia, tanto el papá como la mamá valemos lo mismo, que tomamos decisiones consensuadas a través del diálogo, en la que la opinión de la esposa y la opinión del esposo cuentan, de tanto mamá como papá cuentan, que los esposos o sus papás también ayudan a la mamá en cuestión de los deberes de la casa, porque ambos viven ahí y son responsables de los hijos. Por ejemplo, yo cuando subo clases o subo contenido, por lo general me lleva 2 o 3 días. Por ejemplo, ahorita ya llevo 2 días grabando. O cuando reviso tareas me lleva mucho tiempo, entonces en ese tiempo pues, realmente me ocupo nada más de cuidar a mi hija cuando no tengo quien me la cuide y de nada más, ¿no? Mi esposo ya sabe que estoy trabajando y él viene y me ayuda a hacer las cosas del hogar, como lavar trastes, como cocinar si hay que cocinar, o si él tiene hambre y no hay comida pues empieza a cocinar, o si queremos cenar pero yo estoy muy cansada, él me dice yo preparo la cena hoy. Cuestiones así, mi hija va a ir viendo, por ejemplo, que tanto papá como mamá valemos lo mismo, que tanto papá como mamá compartimos responsabilidades, entonces ella va a repetir esos patrones y va a querer eso para su vida. No va a querer un hombre que la maltrate, que la humille, que no le ayude en nada, va a querer un hombre que coopere con ella.
Otro de los elementos que influyen mucho en la perspectiva de género es precisamente los medios de comunicación. Si ustedes se dan cuenta y han visto la tele, la radio, pues los comerciales para hombre tienen una estructura y los comerciales para mujer tienen otra, ¿no? ¿Qué pasa? Pues los hacen de acuerdo a los roles que la sociedad les ha asignado al género masculino y femenino, lo que pues de alguna manera provoca confusión, provoca pues desigualdad y un ambiente de donde no hay equidad, ¿verdad? En la perspectiva de género. ¿Qué hay que hacer en estas cuestiones, chicos? Lo que hay que hacer para convertir esta realidad es actuar dentro de la familia, haciéndolos ver que tanto el hombre como la mujer son iguales, otorgándoles igualdad, pero otorgándoles también equidad, ¿verdad? Explicándoles las cosas de acuerdo a su necesidad, dándoles las cosas de acuerdo a su necesidad. Obviamente si un hombre lava un plato, pues no se le va a caer la mano. Entonces enseñar a nuestros hijos a lavar los platos de acuerdo a sus características, hacer quehaceres de la casa a ambos. Si vamos a enseñar a lavar ropa a nuestra hija, pues también nuestro hijo puede aprender. Si felicitamos a nuestra hija por un logro, también tenemos que felicitar a nuestros hijos por su logro, ¿verdad? Obviamente sí hay cosas, ¿verdad?, que por la estructura física de un hombre, por ejemplo, el hombre puede hacer tal vez con más facilidad que las mujeres. No es que nosotras no podamos hacerlo, tal vez a nosotros nos cueste un poquito más de trabajo por nuestra estructura física. Por ejemplo, un hombre pues sí tiene un poquito de más fuerza que la mujer, ¿no? Físicamente hablando. Esto no es un rol otorgado por género, sino porque pues físicamente los hombres sí tienen un poquito más de fuerza. Entonces, pues cuando se trate de labores de fuerza que ambos tengan que compartir, pues darle a cada quien su participación de acuerdo a sus características, etcétera, etcétera. Son cosas que podemos poner en práctica desde la familia, chicos, con la finalidad de pues hacer hombres y mujeres que sean, que se valoren a sí mismos y que no se crean con un valor menor o mayor al que tienen, que todos los seres humanos valemos de la misma forma, ¿verdad? Realizar todas las actividades basándose en sus gustos, en sus características de personalidad, no en el género que tienen, de tal manera que si una mujer quiere jugar con carritos puede hacerlo, y de tal manera que si un hombre quiere jugar con muñecas también puede hacerlo, ¿no? Eso no determina si va a ser gay o no va a ser gay tu hijo, sino eso determina sus gustos y su personalidad, ¿no? Por eso es que ahora, si se dieron cuenta, en la Ciudad de México pues entraron en que las mujeres, por ejemplo, podían llevar pantalón o falda y no pasaba nada. Es decir, el uniforme podía decidirlo la persona de acuerdo a sus gustos. ¿Por qué? Porque no se basaron en una perspectiva en los roles que se asignan a los géneros o las características que se le asignan a los géneros, sino se basaron en la perspectiva, en los gustos y en la personalidad de cada alumno. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Cuídense.